Hola, preciosísimas, hola, bellezas, hola, bellos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 13 de su podcast Arándano 13. Eh, Me da mucho gusto que sigan comentando, que les haya gustado el episodio anterior. Voy a tratar de subir 2 episodios a la semana. Pero bueno, espero tardar cada vez menos en subir episodios. Y quería contarles algo personal antes de empezar este especial de Casas Embrujadas. Eh, Recuerden, mis redes sociales están abajo. Si tienen alguna historia, mándenmela a mi correo. Yo voy a revisar y si cabe o de alguna manera queda en alguna de las temáticas del podcast, pues la voy a narrar. Y por favor, especifiquen si quieren que sea anónima o si quieren que venga su nombre. ¿Ok? Bueno, oigan, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que guardan... Bueno, van a ser dos cosas que les quiero platicar antes de... Bueno, es rapidito. Dos cosas que les quiero platicar antes de empezar este especial de Casas Embrujadas. Que es... No sé si a ustedes les ha pasado que tienen una película en mente, la ven y dicen, esa peli la quiero ver con mi amiga. No con mi novio, no con mi novia, no con mis papás. Esa película la quiero ver con mi amiga. Y esto me ha pasado 2 veces en la vida. Hace, hace una semana se me cumplió ese deseo respecto a una película que tenía muchísimas ganas de ver con una amiga, amigo, vaya, ustedes no entenderían la vibra, pero bueno, con un amigo que era Thelma y Lois de Susan Sarandon y Jenna Davis, con una aparición especial de Brad Pitt. Porque me acuerdo que la vi y yo dije, güey, esta película se ve que es como de la amistad, de amigas que van de viaje juntas, sin ningún idilio amoroso en el camino. Quiero ver esa película con mi amiga. Eh, la vi desde hace como 2 años, la tenía en la mira desde hace como 2 años. Le había dicho a mi amiga, pero por una u otra cosa, no habíamos tenido como, o sea, nos hemos visto mucho, pero no había designado un tiempo para ver la película. Y oigan, esto me ha pasado 2 veces. La primera vez fue con Whatever Happened to Baby Jane, o qué pasó con Baby Jane, que la vi con mi amix en el 2017. Qué buena película, en serio, ¿eh? Y me pasó otra vez con Thelma y Lois, les repito, de Susan Sarandon y Gina Davis. Pero oigan, la verdad no me arrepiento nadita, nadita de haber esperado a mi amiga porque qué buena película, en serio. O sea, yo había escuchado que era una película que no hablaba de nada y de todo. Pero oigan, sí, hay muchas cosas de las que habla la película. Sobre todo, cómo lidias con tus amigas. eh, Problemas dentro de un viaje que a veces las quieres desvivir y deshacerte de ellas, pero dices, no, güey, es mi amiga. Y que al final de cuentas, güey, lo que perdura es la amistad. Y ese día fue el sábado. Vino mi Amix. Literal fuimos a cenar. Le dije, güey, hay que ver la de Susan Sarandon, la de Thelma y Lois. Y me dice, sí, ponla. Y dice, dura como 2 horas 40. Dice, pues a ver, ni sentimos las 2 horas 40. Incluso llegó otro amigo. Y película de la amistad. Aquí éramos 3 amigas viendo la pinche película. Nos encantó la aparición especial de Brad Pitt. Y nosotros dijimos, güey, no sé por qué está tan buena esta película. El final, a mi amix no le convenció tanto. La verdad, a mí sí. No esperaba ese final con un toque eh, mm, lésbico, pero no lo sentí así. Yo dije que fue como, pues, eran amigas y simplemente se dieron un beso ya, ¿no? Pero, güey, me dio mucha risa eso.
Y fue cuando, ahí es cuando ustedes valoran la amistad, amigas. Cuando dices, güey, la neta, qué bueno que me esperé ver esta película con mi amiga, porque no me hubiera sabido igual que verla solo. Y como les dije, me pasó lo mismo con Whatever Happened to Baby Jane del 68, me parece que es, con Betty Davis y John Crawford. Porque me acuerdo que pues salió en el 2017 una serie que se llama Feud, y de ahí como que me dio la espinita de ver qué onda con esa película. Entonces me acuerdo que la renté cuando todavía existía iTunes. O la descargué en el mercado alternativo. La verdad no me acuerdo. Pero bueno, el punto es que me acuerdo que llegué con mi amigo como de una cena. Llegamos a mi casa y le dije, oye, güey, ¿y si vemos Whatever Happened to Baby Jane? Porque la verdad también quería... Les digo, a veces me da ese sentimiento de querer ver ciertas películas con mi amiga, o sea, y ese día le dije, oye, ¿la vemos? Y me dice, ay, güey, son las 12 de la noche, yo no sé si aguante ver una película en blanco y negro de los 60s, pero bueno, ponla y la paramos cuando pues, ya nos queramos dormir. Güey, terminó a las 2 de la mañana y ustedes creen que nos dormimos. O sea, premisa de la película, dos hermanas, una es famosa de niña, después se invierten los papeles y la otra es famosa de grande, terminan siendo unas estrellas, bueno, termina siendo una de ellas una estrella, al final están ya en sus años dorados viviendo las dos juntas, una está loca y la otra pues está inválida por un accidente que tuvo. Hay un giro de tuerca muy interesante al final, pero pues básicamente es la vida de dos hermanas y en la tercera edad. Y esa película la catalogaron como película de terror porque sí es como de entre suspenso y de tu hermana loca que se queda contigo a cuidarte porque estás inválida y ella es la única que puede hacer cosas porque camina y bla bla bla. Pero también, oigan, la verdad, me supo tanto verla con mi amiga. Tanto, tanto, en serio, la amé. Quien pueda, hágase ese objetivo de, güey, quiero ver Tarde de Amigas, esta película con mi Amix. Y se los juro, no sabe igual, no es lo mismo que verla con tu novio, verla con tus papás. Hay ciertas películas como que te emanan eso, o sea, que te inspiran verla con tus amigos. Y pues bueno, quería contarles eso. Y aparte también quería contarles sobre un story time. Podría ser una historia de terror. De la vez que me caí en un hoyo. Pues bueno, a ver, les cuento. Era el 2011, me acuerdo, 2011. Yo era una chica adolescente de 16, 15 años. Y me acuerdo que, les digo, soy de juntar a varias gente para ver ciertas películas. Y esa vez me acuerdo que habíamos ido a ver Destino Final 5. Me acuerdo que Destino Final 5 se estrenó en septiembre. Yo siempre he dicho que pues vivo en la provincia de la provincia. ¿Por qué? Porque, o sea, vivía en la provincia, que es Cuernavaca, pero no vivía en Cuernavaca, vivía en un pueblo, en un municipio pegado a Cuernavaca. Y, y pues lo malo es que la distancia era, o sea, a pesar de que no era una distancia muy larga, pues en transporte público era horrible llegar porque pues en coche te hacías 40 minutos y en transporte te hacías 2 horas. Entonces me acuerdo que Destino Final la fuimos a ver a las 7 8 más o menos y terminó a las 10 y yo salí en putiza a tomar el autobús que se iba por la autopista para llegar más rápido a mi casa. Tomo el autobús arriesgando y que me asalten. Me voy en chinga, el autobús me deja en una parada, pues cerca de la autopista, donde yo tengo dos opciones, o cruzar el pueblo y me hago otra media hora caminando, o irme por la orillita, por el acotamiento de la carretera y llegar como 15 minutos antes a mi casa. Pues Eduardo dice,
no, la neta ya quiero llegar. Ya eran casi las 11 de la noche. Y dije, no, me voy a ir por el acotamiento. Pero, bellas, por ahí pasan muchos trailers. Entonces yo dije, apúrate, apúrate, apúrate. Entonces empiezo a caminar, me pongo los audífonos, empieza a sonar I wanna go, porque I Wanna Go de Britney estaba muy de moda en ese entonces. Y después Last Friday Night. Last Friday Night. Y yo iba así, ¿no? Con los audífonos. Pero de repente dije, no, me los tengo que quitar. Porque si viene un coche, me pinta o algo y yo no me fijo, me va a matar aquí. Bueno, voy y de repente empiezo a sentir las luces de un tráiler así. O sea, me quito los audífonos y dije, ¿qué? O sea, yo sentí que el tráiler ya me iba pues ya aquí quedaste, te aplastó un tráiler, güey. Corro así desesperada. Corro y ¿qué creen? Hay un hoyo como de 1,60 m que yo no veo y tras, que me voy. Caigo parado en el pinche hoyo, me lastimo un chingo la rodilla. Ay, no, fue horrible, horrible, horrible. Y yo dije, me quedé en shock porque dije, no mames, acabo de caer en un pinche hoyo, son casi las 11 de la noche. Pero de la adrenalina y de todo, o sea, yo dije, tengo que salir de aquí rápido. Entonces, no era muy difícil salir del hoyo. Abajo creo que pasaba el drenaje o agua corriente de que había unos sembradíos ahí. Medio mojado, terminé. Y yo literal, así como zombie, me jalo, le hago así y salgo, todo cojeando. Y de repente se para un taxi con una señora y me dice, muchacho, ¿estás bien? Vimos cómo te caíste. Y yo le dije, ay, sí, señora, muchas gracias. Bueno, ¿no quieres que te ayudemos? Le dije, no, gracias, yo puedo. ¿Cuál puedo? Me llegué cojeando a mi casa, ¿no? Horrible, bella, horrible. Trauma, porque yo en ese momento pues estaba estudiando actuación acá en la CDMX. Me acuerdo que eso fue un viernes y al otro día yo tenía que venir acá a la CDMX. ¿Ustedes creen que me pude parar al otro día? Me acuerdo que llego a mi casa y mi mamá no estaba, estaba mi abuelo viendo la tele y le dije, abuelo, ay, me acabo de caer, me duele un montón la pierna. Y mi abuelo así como de, ok, sale. Y yo, bueno, me voy a la cama, no sé, o sea, yo quería llorar porque la pierna me dolía horrible. Al otro día los de la escuela me hablaron que porque no había ido. Les dije, güey, me caí, no puedo ir a la ciudad así. Y pues bueno, ¿cómo quedó mi rodilla? Con un ligero tronidito. Fui al hospital después, creo que el lunes o martes, me dijeron que me había chingado un cartílago. Y pues ya, eso fue mi experiencia. Lo que uno tiene que sufrir cuando pues vive en la provincia y no tiene coche, 16 años, adolescente. Uno tiene... se expone a muchas cosas a esa edad. Pero pues bueno, bellas, espero que les haya gustado mi story time de mi caída en el hoyo. Después les voy a contar mi primer asalto, el trauma que hizo o que detonó varias cosas en mi vida. Bueno, no, solo una, que es ese primer asalto. Cosas muy cagadas, pero bueno, eso lo voy a platicar en capítulos siguientes. Mientras tanto, vamos a empezar con nuestro especial de Casas Embrujadas. Estuvo largo esta intro, bellas, pero bueno, espero que les haya gustado. Esta primera historia es de Luisa Martínez. Se titula Los secretos de la casa. Cuando era niña, solía pasar largas temporadas en la casa de mi madrina. Era una construcción enorme, antigua, llena de objetos viejos que parecían guardar secretos. Entre sus muchas habitaciones, había incluso un consultorio que perteneció a su hermano. Solo pasar frente a esa puerta me provocaba una sensación rara, pesada, como si alguien me observara desde adentro. Siempre fui curiosa y tenía la costumbre de rebuscar entre sus cosas. Una vez, revisando cajones, encontré un frasco con un polvo rosa que decía polvo para enamorar o algo así. Me quedé helada. Su esposo había muerto hace muchos años
y nunca entendí por qué lo conservaba. Era un recuerdo, lo usaba en secreto, lo coleccionaba, nunca lo supe. En ese momento me lo eché en la piel, pero no pasó nada, aunque después pensé que quizá faltaba algún ritual que ella hacía a escondidas. Ese polvo quedó grabado en mi memoria como algo extraño fuera de lugar. En la sala, frente a un muro repleto de fotos familiares, había una vitrina con copas y objetos. Ahí un día descubrí algo que todavía me hiela la sangre. Frascos con pequeños fetos, cada uno marcado con cinta, y el número de meses que tenían. Eran diminutos, ordenados por tamaño, con etiquetas escritas a mano. Cuando le pregunté a mi madrina por qué los guardaba, me respondió con naturalidad: son angelitos que cuidan la casa. En ese momento yo ya no sé qué sentía al estar ahí adentro. Ella era enfermera y a lo mejor para ella aquello tenía una explicación profesional o sentimental, pero para mí de niña resultó macabro. Y ahora de adulta me sigue llenando de dudas como piezas de un rompecabezas que no termino de encajar. Con el tiempo empezaron a ocurrir más cosas. Un día, al volver de la escuela, mi madrina me pidió que no entrara al cuarto que había sido de su hermano. La puerta estaba entreabierta y por curiosidad me asomé. Lo que vi me dejó confundida. En el suelo había un santo, no sé si era Jesús en la cruz o Jesús llorando. Estaba rodeado de velas encendidas formando un círculo. La cera se derretía y corría por el piso. Nunca vi a mi madrina rezar ahí y me quedó grabada la pregunta de por qué ese santo estaba en el piso y no en un altar. Por las noches, mientras intentaba dormir en el segundo piso, el tic-tac del reloj se mezclaba con lo que parecían pasos en las escaleras. A veces se escuchaban ruidos en la cocina, como sillas arrastrándose, pero yo no bajaba. La casa era demasiado oscura y me daba muchísimo miedo. Viví ahí muchos meses, desde que era muy niña hasta que tuve alrededor de unos 14 años, cuando mi abuela murió. En esos últimos meses mi abuela cambió, empezó a ver cosas que yo no veía. Dormíamos juntas y a medianoche la escuchaba despertarse, rezar un poco y luego volver a dormirse. A veces me decía, casi sin aliento, que alguien se había metido debajo de su cama o que una sombra la miraba desde la puerta. La veía pararse, tratando de mirar, pero sus rodillas le fallaban. Yo revisaba debajo de la cama y no había absolutamente nada. Me contaba que la perseguían, que había una figura oscura, una silueta sin rostro que se arrastraba, se asomaba en la puerta, la acompañaba o la hostigaba. A veces soltaba frases confusas. ¿Dónde está la niña? ¿Ya nos vamos? ¿A dónde se fue? Frases que yo intentaba entender en voz baja, sin asustarla. Ahora de grande pienso que a lo mejor eran señales o alucinaciones por la edad. Quizá era su forma de comunicarse con algo que sentía venir. Poco tiempo después se agravó. Le diagnosticaron fibrosis pulmonar y murió. La velaron en esa misma sala de la casa. Tras su muerte las cosas se intensificaron de una manera que no supe si llamar esto paranormal o llamarlo dolor. En la sala había un estante lleno de fotos familiares, pero siempre era la foto de mi abuela la que se caía. La pegaban, la cambiaban de lugar, la recostaban y al poco tiempo terminaba en el piso otra vez, siempre hacia adelante, como si quisiera salir del marco. Ningún otro cuadro hacía eso. Una noche tuve una pesadilla que aún me persigue. Soñé que salía del cuarto de mi madrina, donde dormíamos mi mamá, ella y yo, y de pronto una fuerza invisible comenzaba a jalarme. No podía resistirme, me arrastraba con violencia hacia el cuarto de mi abuela. Apenas crucé la puerta, la habitación me envolvió como un remolino. Sentí una locura en el aire, como si alguien descontrolado habitara ahí adentro. No vi ningún rostro,
pero la energía era tan real que me paralizó. Quería salir, forcejear por dentro, pero me jalaron otra vez hacia adentro. Al despertar estaba empapada en sudor, con el corazón desbocado. Nunca le conté esa pesadilla a nadie, y sin embargo, poco tiempo después, mi madrina cerró con llave el cuarto de mi abuela y no dejó que nadie entrara durante meses. Fue como si ella hubiera sabido algo que yo no dije en voz alta. Con el tiempo, mi abuelo murió y mi madrina terminó viviendo sola en esa casa enorme. Ella tiene otra casa mucho más lejos donde también ocurrían cosas extrañas. No sé si todo estaba relacionado con ella, con la casa o con las cosas mismas. No lo sé. Lo único cierto es que la sensación se quedó conmigo. Nunca entendí realmente qué sucedía en esa casa, porque no sé por qué se movían las cosas, por qué mi madrina guardaba esos objetos tan perturbadores, qué relación tenía la antigua foto de la sombra negra en las escaleras con las alucinaciones de mi abuela. ¿Había señales que yo no supe leer cuando era niña? ¿O eran coincidencias desgarradas por el dolor de la pérdida? Me quedo con esas preguntas, sin respuestas claras. Y aunque sigo con mi vida, con mi propia casa, la duda persiste. ¿Qué pasó realmente en esa casa? Historia muy concreta, iba a lo que iba, me gustó. Muchas gracias por compartirnos. Vamos con la segunda historia, que es de Gaby Melchor. Lleva como título Por fin estás lista. Han pasado aproximadamente 2 meses desde que todo comenzó. La casa donde vivo está dividida en dos. Una mitad es de mi novio y mía y la otra de mis suegros. Desde fuera parece un lugar tranquilo, pero el primer día en que crucé la puerta sentí un peso en el aire, como si algo invisible me empujara hacia atrás. Nunca he sido perseguida por fantasmas ni creo fácilmente en lo paranormal, pero el cuerpo siempre sabe cuando algo no está bien. Desde que vivo aquí la sensación se ha vuelto insoportable. Cuando estoy sola siento que me observan desde cada esquina como si miles de ojos se clavaran en mí. La última vez que me quedé sola fue porque mi novio se fue a la universidad y mis suegros al trabajo. Yo no tenía nada que hacer, así que pues decidí acostarme un rato. Entonces, la mascota de la casa empezó a ladrar, desesperada, como nunca lo había hecho. Ella siempre estaba alerta, pero ese día parecía enloquecida. Me asomé por la ventana para ver qué pasaba, pero no había nada. Un aire helado entró y me recorrió la espalda. Cerré la ventana y me encerré en mi cuarto, intentando calmarme. Unos minutos después fui al baño y al cerrar la puerta sentí que algo me observaba. Levanté la vista y ahí estaba. Una gran figura humana, de pie, justo arriba de mí, inclinándose lentamente. Podía ver su rostro. Sonreía. Una sonrisa imposible, torcida, como si supiera algo que yo no. Me miró directo a los ojos y, con una voz que no parecía humana, me susurró: «Por fin me dejaste entrar». Mi cuerpo se paralizó. Quise gritar, pero no me salía la voz. Él abrió los ojos de golpe, unos ojos negros como un avispo, y saltó hacia la oscuridad. Cuando por fin pude moverme y salir del baño, mi habitación estaba distinta. En la pared, con algo que parecía sangre seca, estaba escrita una frase: «Ya vine por ti». No podía salir corriendo. Vivo en un lugar muy solitario y sabía que afuera no habría nadie para ayudarme. Esperé a que mi novio llegara y cuando le conté revisamos juntos las cámaras de seguridad. Lo que vimos no parecía real. Objetos que se movían solos, imágenes que se cortaban y finalmente aquel mismo hombre apareciendo frente a la cámara, sonriendo con una mueca cínica y moviendo lentamente la cabeza, como diciendo: «Sí».
Una semana después, a las 3 de la madrugada, casi 4, la sensación volvió. Me despertó una mirada helada desde la ventana. Al girar la cabeza, lo vi de nuevo. Estaba ahí, más cerca que nunca, saludándome con la mano, y a su lado, una niña de unos 4 años, con 2 trenzas, inmóvil, mirándome con ojos vacíos. Desde ese día no me he quedado sola en esta casa, pero las sombras siguen moviéndose a mi alrededor y los murmullos se escuchan cada vez que volteo. Algo o alguien sigue aquí y cada noche siento que está más cerca. Hasta anoche. Mientras escribo esto, escucho pasos detrás de mí. No hay nadie. La puerta está cerrada con llave. En la pantalla de mi celular, en este momento, aparece una notificación nueva. Dice: por fin estás lista. Vamos con la tercera historia, bellas y bellos, para que no se encabronen. Se titula La casa de los secretos enterrados. Autoría de Communication Worm 725. Tenemos una casa grande en el campo donde cuando tenía unos 6 años me dieron mi cuarto de niña grande. Ese cuarto me aterrorizaba y me provocaba pesadillas todo el tiempo. Otro problema era la luz. Los focos se dañaban mucho o se encendían de una manera tan tenue que no se notaba la diferencia y el cuarto seguía oscuro. O también se apagaban con frecuencia. Mi papá incluso mandó a un electricista a revisar el cableado, pero no parecía haber ningún problema. Aún así, odiaba dormir ahí. Llegó un punto en que me negaba a quedarme y mi papá terminó poniendo mi cama en el pasillo. Incluso entonces me acuerdo mirar esa puerta completamente perturbada, sin ninguna razón específica. Aclaro que yo era y sigo siendo el tipo de persona que no se asusta fácilmente con la oscuridad ni casi con nada. Siempre he sido valiente e incluso de niña no le tenía miedo a la oscuridad. Pasaron unos años y la puerta de ese cuarto quedó cerrada, casi siempre, porque pues ya no le dábamos uso. Mi familia se mudó al primer piso y solo subíamos las escaleras si necesitábamos algo. En ese punto yo tenía 13 o 14 años y seguía firmemente asustada de ese cuarto en particular. Cada vez que entraba sentía que alguien estaba parado detrás de mí, muy cerca, casi tocándome, mirándome la cara por encima del hombro. Pero lo ignoraba, pensando que era un trauma de la infancia. Un día nuestro cura llegó a bendecir la casa. Era la primera vez que se bendecía. Cuando entró en ese cuarto específico, se tropezó y se puso pálido. Eso que pasó me hizo tener aún más miedo. Quizá un año después a mi papá le diagnosticaron cáncer y de repente el reloj de su abuelo, que había funcionado por décadas, dejó de funcionar sin razón aparente y no pudo repararse. Compramos uno nuevo y al día siguiente también se detuvo. Le cambiamos las pilas y empezó a funcionar, pero al revés, como si marcara el tiempo hacia atrás. Esto enfureció a mi papá por alguna razón. Sacó las pilas y guardó ambos relojes en un armario. Después de que falleció, mi mamá sacó el reloj de nuevo. Le puso pilas y funcionó perfecto. Por curiosidad, también sacó el reloj antiguo del abuelo. Le puso pilas y funcionó sin problemas. Hay un detalle más. Mi papá tenía un amigo con serios problemas mentales. En su funeral, celebrado en esta misma casa de campo, con un cura y mi abuela monja leyendo oraciones, este amigo se acercó a mi mamá y le pidió por favor que no pensara que estaba loco. Le dijo que vio a un demonio saltar desde nuestro balcón y salir corriendo. Lo describió como muy alto y completamente negro, como cubierto de sombras. Mi mamá contó esta historia un par de meses después, mientras visitábamos la casa con mi tía, la hermana de mi papá. Eso me motivó a revelar mis experiencias de niña con el cuarto y con haber visto algo o alguien muy alto, con una capa
parado sobre un talud que daba a nuestra casa, mirándome fijamente. Me acuerdo que cuando me vio, levantó la cabeza con arrogancia y se enderezó. Esa cosa era enorme. El talud estaba lejos y aún así se veía grande, como si midiera al menos unos 3 metros de altura. Mi historia sobre el cuarto llevó a que mi tía confesara que de niña también tenía pesadillas al dormir y sentía que la observaban, hasta que tuvo que cambiar de habitación. Esa confesión hizo que la información se difundiera y otros familiares dijeran que también se sentían inquietos en la casa, como si los estuvieran observando y necesitaban salir. Un familiar contó que sintió a alguien sobre su hombro. Se sintió rara, pero lo ignoró, pensando que tal vez era el espíritu de mi papá visitando la casa de su infancia. Estas historias perturbaron a todos, incluyendo a mi mamá, así que dejamos de visitar la casa tan seguido. Las visitas se volvieron aún más escasas cuando mi hermana, nuestra prima y mi mamá sacaron el sistema de música favorito de mi papá al balcón para poner unas canciones y de pronto empezó a sonar música gospel. Y no estaba conectado a la radio ni a Bluetooth, no había ningún CD y el aparato físicamente no podía recordar canciones, solo podía reproducir CD, memoria USB, radio o Bluetooth. Mi mamá dice que presionó siguiente varias veces y cada vez era una canción gospel de luto. Se aterrorizaron tanto que dejaron el aparato en el balcón y se fueron en coche. Mi abuelo tuvo que ir a recogerlo para meterlo de nuevo a la casa. Otra parte de esta tradición familiar es la historia de mi bisabuela, quien junto con su esposo construyó esta casa en esa tierra. Aparentemente ella seguía teniendo abortos espontáneos o bebés nacidos muertos hasta que acudió a un chamán o bruja. Le dijeron que debía comprar el peso de un bebé recién nacido en carne y enterrarlo en el patio trasero cada vez que quedara embarazada. ¿Ok? Repito, le dijeron que debía comprar el peso de un bebé recién nacido en carne y enterrarlo en el patio trasero cada vez que quedara embarazada. Lo hizo y después tuvo 3 embarazos y bebés saludables. Mi abuelo y sus hermanos. ¡Wow! Oigan, esta última parte sí estuvo muy creepy, ¿no? Lo de comprar en carne lo que pesa un bebé recién nacido. Wey, what the fuck. Miren, yo no soy escéptico. Me gustan mucho las brujas, pero cuando hay carne, animales y todo eso de por medio, what the fuck, sí me da como shook. Pero pues bueno, sigamos con la cuarta historia, que se titula Viernes en el Garage y es del autor Black Blonde 21. Las cosas habían estado tranquilas en los últimos meses, 3 para ser exactos. Durante 2 años me había acostumbrado a la mujer que suele visitarme. Ha movido cositas del lugar, pero yo ya lo asumía como parte de mi vida. Este verano tomé un semestre sabático, la primera vez en 4 años, y viajé. En el hotel algunas cosas se movieron, pero cuando finalmente regresé a casa no noté ninguna actividad. Me encanta Halloween y mis hijos querían un esqueleto móvil de utilería. A pesar de una migraña horrible, lo compré en Walmart y lo dejé en el sofá con la idea de ponerlo después afuera, junto con otros inflables y decoraciones. El viernes en la noche empecé a escuchar algo raro. Pensé que a lo mejor un vecino estaba haciendo reparaciones nocturnas en su garage. Duró unos minutos y yo caminaba por la casa tratando de averiguar de dónde venía. Tenemos un garage adjunto y en ese momento todo parecía una escena de película. La puerta del garage se abría y se cerraba violentamente, golpeando contra el cemento. La luz del garage, que se encendía cada vez que hay movimiento, parpadeaba. Tiré de la cuerda que desconecta el garage de la vía móvil, pensando que así se iba a detener. No, siguió subiendo y bajando. Traté de encontrar una escalera para desenchufarlo, pero era difícil por las luces estroboscópicas. Por fin lo desenchufé y volví a entrar.
El esqueleto estaba en el suelo. Lo puse de nuevo en el sofá y me fui a la cama porque ¿quién me iba a creer, verdad? A la mañana siguiente lo saqué, sentándolo en una silla del patio. Vivo aquí desde hace 7 años y nunca me había pasado nada así. Los sensores no estaban fallando porque si algo estuviera en el camino, el garage se habría detenido en lugar de seguir golpeando. Mi perro se asustó durante todo esto. Corrió conmigo al garage, ladrando fuerte, no como cuando alguien llega a la puerta. Estaba enojado, erizado. Corrió al otro lado mientras el garage seguía subiendo y bajando. Por suerte no le pasó nada y seguía ladrando. Yo terminé corriendo a la puerta principal para dejarlo entrar. Pero volvió a meterse al garage. No había nada bloqueando los sensores, ni un ratón, ni un insecto. Las cámaras no captaron nada, y además, ¿por qué la utilería del esqueleto estaba en el suelo cuando volví a entrar? Mi perro estaba conmigo, nadie más estaba despierto a las 11:30 de la noche del viernes. Había estado en esa posición durante horas y justo cayó en ese momento. Si hubiera sido por vibraciones, otras cosas también se habrían caído. No sé, siento que la decoración de Halloween, especialmente esa, pudo haberse interpretado como una burla o una falta de respeto, pero esta está lejos de ser el caso. Por eso mi abuelita y mucha gente dice que poner adornos de Halloween es como llamar a la muerte, no sé. Miren, yo nunca hago caso de eso, pero yo estoy seguro que sí despierta, no sé, como que sí, dirían vulgarmente, sí lo toreas. Y pues no sé. Eh, por eso normalmente en Semana Santa, ¿se acuerdan que en algún capítulo les dije que por eso en Semana Santa hacen como cruces de lo de las palmas para que el mal no entre? Y siento que en Día de Muertos y Halloween es como, pásale, aquí está para que entres, siéntate y órale. Pues bueno, vamos con la siguiente historia, la historia 5 ya, bellas y bellos, no se me encabronan. Ok, los estoy tomando en cuenta, no se emputen. Historia 5, El grito de las 6, de la autoría de Silver N. Bolt 1. Hace un par de años mi prometida, ahora esposa, y yo nos mudamos a una casa de alquiler en Luisiana. Era una casita buena para empezar, en su mayor parte. 2 habitaciones, un baño y una habitación adicional que convertimos en sala multimedia. No soy muy bueno para adornar historias, así que voy directo. Vivimos ahí unas semanas antes de empezar a notar cosas raras. Como suele pasar en este tipo de relatos, todo comenzó poco a poco. Las puertas se abrían, se cerraban solas, a veces justo en nuestras narices. Al principio quise pensar que había una explicación lógica y seguro que algunas cosas la tenían. Un día, mientras mi prometida y yo estábamos en la ducha, llamaron a la puerta del baño. Los dos lo escuchamos, nos asustamos. Ella quería que fuera a ver, pero digamos que no estaba en condiciones de salir corriendo a enfrentarme a un posible intruso. Al otro día, a plena luz, revisé la casa buscando entradas o forzaduras. No había forma de que alguien hubiera entrado. Y siendo honestos, si alguien lograba forzar la cerradura, porque iba a tocar la puerta del baño en vez de irse a robar directamente. Lo que convirtió la situación de un leve 3 a un rotundo 10 fue lo siguiente. Una mañana como a las 6 nos despertaron los gritos de un hombre en el pasillo. Los dos saltamos de la cama. Al principio pensé que ella se había sobresaltado por algo mío, pero cuando pregunto quién estaba gritando, supe que ambos habíamos escuchado lo mismo. No fue la única vez. Siempre era a la misma hora, el mismo grito, la misma reacción. En otra ocasión, al llegar a casa, escuchamos voces discutiendo en la sala multimedia. El sonido se detenía justo cuando llegábamos a la cocina. Mi esposa comenzó a tener un sueño recurrente. Alguien la perseguía por la casa con un objeto contundente. Pero en el sueño la casa no era la nuestra, sino una versión en ruinas, desolada.
Ella viene de una familia católica irlandesa y su madre insistió en que un sacerdote bendijera la casa. Funcionó, pero solo por una semana. Una noche mientras dormía abrazado de mi esposa sentí una mano en mi espalda y escuché una respiración justo detrás de mí. En ese momento lo decidí. No valía la pena quedarse. Podía perder la fianza si era necesario, pero no seguiría ahí. Mi esposa se fue a vivir con su hermana y mi cuñado me ayudó con la mudanza. Fue entonces cuando un vecino nos contó la historia de la casa. Había pertenecido a un hombre que era, pues, hacía negocios ilegales, ustedes me entenderán. El barrio era decente ahora, pero había sido muy distinto. Ese señor fue sospechoso de la desaparición y el mortajamiento de 2 adictos cuyos restos aparecieron después. Murieron por mortajamiento y golpes, y él mismo falleció de un ataque al corazón dentro de la casa, tras consumir, pues, sustancias ilegales. El casero, para mi sorpresa, me devolvió la fianza, nos mudamos y nuestra nueva casa está completamente libre de espíritus de señores adictos. Ahí lo tienen, créanlo, no lo crean, da igual, solo quería compartirlo. Y bueno, espero que tengan una semana decente. Pues bueno, eso describió este usuario en el foro de Reddit. What the fuck, un espíritu Narco, juntan las letras, pero bueno, no quiero decir nada porque ya saben que todo esto es muy delicado, pero bueno, bellezas, bellas, vamos con la última historia, la historia 6. No tenemos autor, pero se titula La mansión del 45. Soy canadiense, vivo en Canadá, pero cuando era niño mi familia pasó 6 años en un pequeño pueblo en Massachusetts, a 1 hora de Boston. Durante ese tiempo vivimos en 2 casas diferentes, pero la primera, donde pasa esta historia, era una mansión antigua. Era un edificio histórico con más de 200 años, que habían convertido en 4 o 5 departamentos separados. Nosotros vivíamos en la parte principal, la central, que tenía 2 pisos, sala, comedor y cocina en la planta baja, 2 dormitorios arriba, y mis padres tenían un cuarto y mi hermana y yo compartíamos el otro. Un fin de semana mi papá tuvo que trabajar un sábado y mi mamá salió a hacer un mandado. Yo tenía 6 años y mi hermana 8, así que éramos muy pequeños para quedarnos solos. Catherine, la hija de una amiga de la familia, fue a cuidarnos. En mis recuerdos parecía mayor, pero pensándolo bien, seguro tenía unos 12 o casi 13. Mis papás me habían comprado un juego de teatro de marionetas, de cartón barato, así que pues me entretuve con eso y entretuve a mi hermana, también a Catherine. Coloqué el escenario encima de un taburete pequeño y puse a un lado una sillita infantil con una manta como si fuera la cortina del teatro. Yo estaba sentado al fondo del dormitorio, frente al armario. Mi hermana y Catherine se habían puesto cerca de la puerta abierta, junto a las ventanas. Como era de esperarse, reaccionaban a mis historias improvisadas, burlándose de lo malas que eran. De pronto, se callaron. Dijeron haber escuchado pasos subiendo las escaleras. Pensando que mis padres habían vuelto temprano, se asomaron por la puerta del dormitorio, pero no había nadie. La racionalizaron como ruidos de una casa vieja, o a eso llegaron a la conclusión, y volvieron a sentarse. Un momento después fue como si una ráfaga de viento hubiera entrado en la habitación. Todas las ventanas estaban cerradas. El taburete con el escenario de marionetas se volcó solo, mientras la sillita con la manta se levantó casi 1 pie del suelo. Mientras la sillita con la manta se levantó casi 1 metro del suelo, y luego cayó de golpe. Hasta hoy recuerdo esa sensación de viento rodeándome y un escalofrío recorriendo mi espalda. Mi hermana y Catherine empezaron a gritar, corriendo escaleras abajo, y yo la seguí. Esperamos afuera hasta que mis papás regresaron. Esa fue la única experiencia que mi hermana y yo tuvimos en esa casa. Sin embargo, años después, mientras contaba la historia a un amigo, mi mamá reveló que también le habían pasado cosas.
Una noche cuando mi papá trabajaba tarde, ella estaba leyendo en la cama y de pronto la cama empezó a deslizarse sola por el piso. El terreno era grande y tenía un granero viejo en el que a veces jugábamos mi hermana y yo, aunque casi nunca porque era oscuro y espeluznante. Una compañera de trabajo de mi papá vivía en uno de los departamentos más pequeños y tenía acceso al ático. Gracias a ella lo vimos un par de veces. Aparentemente eran los aposentos de los sirvientes en el pasado, con un horno de ladrillo incorporado que daba muy mala vibra. Y hay un último detalle raro en esta historia, algo así como un efecto Mandela. Con los años he buscado esa casa en Google muchas veces, pero nunca encontré relatos de lo que vivimos ni nada paranormal registrado. Sí encontré la casa en Silo, pero con un detalle extraño. La dirección cambió. Toda mi familia recuerda que era el número 45 de la calle, en blanco, pero ahora aparece como el 43. Pasaron más de 40 años ya, así que es posible que hayan modificado la numeración. También parece que la casa volvió a convertirse en un solo hogar, en un lugar de departamentos, lo que podría explicar el cambio de dirección. Bueno, bellas, esa fue la última historia. Pero antes de cerrar este episodio especial de Casas Embrujadas, quiero que me ayuden a algo, por favor, porque es una historia que quiero contar, pero la narré hace 2 semanas en un en vivo y yo de pendejo no la guardé. A ver, se las voy a contar y si alguien aquí está online lo suficiente para saber o investigarlo bien, por favor, mándenme el correo a la historia porque no la encuentro. Es una historia de Reddit, les voy a dar lo que me acuerdo. También es sobre una casa embrujada. De hecho, paré el video porque me acordé para este video, me acordé de la historia y dije, voy a guardarla, voy a contarla como última historia. Ya sé que había dicho que era la sexta, la última historia, pero dije, si la encuentro, la cuento como séptima historia, pero no la encontré. Bueno, la historia trata sobre un niño, creo, tómenlo con pincitas lo que les digo, que en su cuarto empieza a ver a un señor parado frente a su casa, parado en una esquina, y me acuerdo que lo ve justamente como a las 6 o 7 de la noche. Este niño le empieza a decir, creo que a su abuela o a su mamá, no me acuerdo, que ve a un señor parado. Lo ve mucho. Esta persona que lo cuenta dice que no sentía que era un espíritu malo ni nada, simplemente veía que el señor estaba afuera viendo la casa. Después se supone que este señor era el dueño original de la casa. El niño va y dice, creo que a una vecina, lo que estaba viendo, y la vecina le platica que en la casa que actualmente vive, vivía un señor que hace mucho tiempo falleció en un accidente, que creo que venía de trabajar y tuvo un accidente de tráfico y pues se volcó, y que el señor murió instantáneamente, que ya iba a llegar a su casa. Y pues bueno, que al parecer el señor nunca se enteró que murió. Y pues digamos que ese espíritu o ese señor que veía el niño, era el espíritu del señor queriendo regresar a su casa. Y bueno, tuvo el accidente y pues el señor se supone que iba a ver la casa porque quería regresar a su casa. Y esta señora le decía al niño, cuando veas otra vez al señor, sal de tu casa, ve a verlo y dile, esta ya no es tu casa. Puedes venir cuando quieras a verla, pero tú ya no estás vivo. Por favor, no nos asustes. Digo, el señor en espíritu o en fantasma nunca lo asustaba al niño, pero pues el niño evidentemente se sacaba de pedo cuando veía a un hombre, a un señor, viendo su casa desde el segundo piso. Y pues bueno, esa es la historia. Si alguien
todos los puntos o todos los detalles de la historia puedan cambiar. Yo no me acuerdo bien, la conté hace como 3 semanas, les digo que no la guardé, la encontré en Reddit. Si alguien aquí está súper entrado en Reddit, por favor escríbame un correo si es que la encuentra. Ya les di los detalles y pues bueno, bellas, muchísimas gracias. Esto fue Arándano13, recuerden seguirme en Insta y en TikTok. Acá abajo está el link de todas mis otras redes sociales. Muchísimas gracias por seguir apoyándome. Les mando un besito y que tengan muy bonito día, noche, semana. Besos. Por cierto, muy emocionado. Esta semana se estrena el nuevo álbum de Taylor Swift. Bye.